Vita Carrió, pero antes quiero hacer algunas reflexiones. Veo un gobierno cómodo, que se siente cómodo, en medio de una situación internacional muy compleja, sobre todo económicamente hablando. ¿Por qué? Porque el presidente Trump tomó decisiones realmente que pueden provocar una crisis económica mundial. Le aumentó los aranceles, les colocó aranceles enormes a países como México y Canadá. México y Canadá tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde mediados de los años 90. Se llamó de distinta manera, en distintas épocas, pero siempre fue un tratado de libre comercio. Son los dos únicos países que tienen frontera seca con los Estados Unidos. Y estos países, gracias a ese Tratado de Libre Comercio, prepararon, sobre todo México, su economía para todo lo que producen exportarlo a Estados Unidos. Creo, si no me equivoco, después voy a hablar de esto con Florencia Donovan, que sabe más que yo, creo que el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Canadá seguramente no es tanto, pero sí es Estados Unidos es un destino muy importante de las exportaciones de Canadá. A esto se le agrega que también le aumentó los aranceles, menos que a México y a Canadá, a China. Es decir, que lo que provocó Trump en este momento es una crisis económica mundial mediante la guerra comercial entre las dos grandes potencias comerciales del mundo, económicas del mundo, que son China y Estados Unidos. Esto es lo que está pasando en el mundo hoy y que nosotros acá en la Argentina no lo estamos viendo. ¿Esto va a tener consecuencias acá? Y seguramente va a tener consecuencias acá. No hay decisiones económicas, sobre todo de las grandes potencias. Estamos hablando de Estados Unidos por un lado, de China por el otro, que le respondió aumentándole los aranceles a Estados Unidos, y que acá no haya consecuencias. Esto es imposible en este mundo. Por eso me preocupa un gobierno que mira esto y sin embargo sigue cómodo. La economía de hoy es muy sensible a las novedades que se producen tanto locales como en el mundo. Es muy sensible, digamos, no se puede prescindir, no se puede decir que solamente las decisiones locales son las que influyen en la situación económica. No es así. Influyen las decisiones locales, pero influye mucho lo que pasa en el mundo. La convertibilidad de Menem, yo creo que terminó a fines de 1994, cuando México devaluó fuertemente su moneda y nosotros sentimos las consecuencias acá en 1995. O quizás terminó después, cuando Brasil devaluó en enero de 1999. Y empezó la crisis que terminó con De la Rúa. Los economistas del gobierno de la Rúa estaban pendientes de una crisis económica en Turquía. Años después, en 2008, la crisis de Lehman Brothers, que estalló en Estados Unidos, provocó acá una recesión muy profunda en el año 2009, con Cristina Kirchner en el gobierno. Entonces, sostener que lo que sucede en el mundo no va a afectar a la Argentina es no conocer lo que pasa en el mundo de hoy.
Y escucho que el gobierno habla solo de bajar el déficit, o de que no haya déficit. Y me parece bien, que no haya déficit es muy importante, pero no es la única condición. No es la única condición. Otro tema es la relación de las instituciones con la economía. Las instituciones que el presidente parece despreciar. Y parece despreciar de distinta manera. Sin embargo, las instituciones tienen una importancia crucial en la economía. Esto lo vengo repitiendo ya hace varios programas. Ojo con las instituciones. Las instituciones son importantes para la democracia. Las instituciones que significan que son las instituciones del sistema, de la democracia, del sistema político que nosotros como sociedad argentina elegimos que nos gobierne hace 40 años. En esos 40 años hubo actos autoritarios. Sí, señor, hubo actos autoritarios. De Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, del presidente Milei. En las experiencias anteriores, en algún momento, la sociedad puso un límite. Pero fíjense ustedes la importancia de las instituciones, que los 3 economistas que ganaron el último premio Nobel de Economía, el del año pasado, lo hablábamos la otra vez con Florencia Donovan, los 3 su aporte a la economía fue destacar la importancia de las instituciones en la economía. Es decir, la tesis de ellos es: con instituciones fuertes se puede prever una economía fuerte. Sin instituciones fuertes no hay economía fuerte. Esto es tan sencillo como eso. Y yo escucho por ahí, que dicen, bueno, con bajar la inflación y con crecer un poquito el país basta, suficiente. No, no es suficiente. No es suficiente. Ni siquiera un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a ser suficiente si no se respetan las instituciones. Tengamos claro que cuando el gobierno agrede a las instituciones, agrede a la economía de todos los días, agrede a la economía en general y agrede a la economía de la gente común. Cuando hablo de instituciones también me refiero a la decisión del presidente la semana pasada de provocar al Senado. Cuando 3 días, horas antes de que el Senado termine el receso anual, designó por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Horas faltaban para que concluya el receso del Senado. Que el Senado tiene un protagonismo importantísimo en la designación de los jueces de la Corte está en la Constitución. No es un capricho de nadie, está en la Constitución y tenemos que respetar la Constitución si queremos seguir en este sistema. Y después está la permanente culpa al periodismo de las peores aberraciones, sin dar nombres, sin dar precisiones en la mayoría de los casos. En algunos casos lo da, pero en la mayoría de los casos no da precisiones, no da nombres. A ver, la prensa es una institución de la democracia. Tiene sus defectos, tiene sus errores. Todos los que componen la prensa no son santos. Pero ¿saben qué? El gobierno es el único
que tiene prohibido decir que esta prensa es buena y esta prensa es mala. ¿Y saben por qué tiene prohibido? Sobre todo en este momento porque hay un presidente que solamente pide sumisión y obsecuencia. Lilita Carrió.